leyendo la Biblia. Tanto así que mi mamá se preocupó que la leyera todo el día y me apagaba la luz para que duerma a las 9 de la noche. Y yo tomaba una linterna y debajo de mi cama alumbraba con mi linterna y seguía leyendo la Biblia. Hasta altas horas de la noche. Un niño. Me encantaron las historias de los profetas. Abraham, los patriarcas, Isaac, Jacob. Estaba encantado con la historia de José. Yo vi la película antes que ustedes, pero en la Biblia. Me encantó leer esas historias. Me encantó el llamamiento de Moisés. Me encantó la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ese niño estaba leyendo y se deleitaba en la lectura. ¿Saben qué pasó después de esa semana? Cuando ya me recuperé y pude ir al colegio. Cuando fui para el colegio y llegaba el momento del recreo, el break, reunía a mis amigos, les decía, vengan, quiero contarles algo que leí. Y los niños en el recreo venían y se ponían alrededor mío y yo les empezaba a contar cada día una historia. La de Adán, la de Caín y Abel, la del diluvio. Las había memorizado a los 8 años y les empezaba a contar las historias de la Biblia a mis amiguitos. Me enamoré de la Biblia. Tanto así que el director del colegio mandó a llamar a mi mamá y le dijo, señora, ¿usted es de una religión que no sea la católica? Mi mamá le dice, no, yo soy católica. Y dice, ¿y entonces por qué su hijo se pasa hablando acerca de la Biblia? Está llamando a los niñitos, no los deja jugar en el recreo, sino que les habla de la Biblia. Pero en realidad yo no los obligaba. Ellos ya cada día me decían, Edwin, ¿nos vas a contar otra historia? Y yo le decía, sí. Y les volví a hablar una historia más de la Biblia. Así pasé, hermano, durante mucho tiempo, hablándole a los amigos acerca de la Biblia. Entonces me enamoré de la Biblia. Seguí leyendo y leyendo. Lo único malo, y eso sí tengo que reconocer, es que solamente leí hasta el libro de Juan. Ni siquiera terminé el libro de Juan. No pasé a Hechos de los Apóstoles, así que no supe qué pasó después de que el Señor Jesús subió. Pero sí leí buena parte de la Biblia, hermano, siendo un niño. Así que eso hizo que yo me familiarizara con un pensamiento. De tanto leer la Biblia a corta edad, yo dije en oración un día, y lo recuerdo hasta ahora, ese día marcó mi vida. Porque yo le dije a Dios en oración un día, si tú hablaste por medio de Moisés al pueblo de Israel, entonces ¿por qué tú no hablas más con el hombre? Decía yo. Y entonces, aunque parezca chistoso, yo me ofrecí a Dios para que Él me hablara y yo poder hablar palabras de verdad a mi pueblo. Porque así se lo dije, si tú quieres yo puedo hablar tus palabras al pueblo. Porque en ese tiempo se pensaba que solo el cura hablaría palabras al pueblo. Pero yo le dije, si tú quieres, yo puedo hablar palabras al pueblo. Y el pueblo sabría que tú existes y tú vives. Porque yo entendía que la iglesia mía estaba un poco muerta. ¿Correcto? Eso pasó, hermano. Luego, cuando yo tuve 13 años de edad, 2 noches seguidas, tuve un mismo sueño, 2 noches seguidas. Y el sueño era que yo escuchaba un sonido fuerte de trompeta en mi sueño y miraba hacia el cielo y veía una nube que se abría. Y veía a uno sentado en un trono y ángeles alrededor de él acercándose a la tierra y mirándome a mí. Es decir, sin haber leído yo sobre la venida de Jesús, el retorno de Jesús más a profundidad,
Ahora yo lo estaba soñando y creo que eso no es una coincidencia. Pienso yo que es algo que me ayudó, porque pude entender por medio de ese sueño, ya luego cuando leí más a profundidad la Biblia, entendí que allí se me estaba, pues de repente me daba a entender que la parucía es esa, que nuestro Señor Jesús viene a esta tierra. ¿Correcto, hermanos? 2 noches seguidas soñé lo mismo y yo me sentía mal delante de Dios y pedía perdón a Dios en ese sueño. Más adelante, hermanos, después de que aconteció eso, fue que ingresé a la religión pentecostal. Ingresé a la religión pentecostal, ya saben ustedes, por la emotividad que había allí. Esa emotividad me impactó. Y entonces yo ingresé a la religión pentecostal porque allí, ya saben ustedes, las emociones tienen todo el lugar, todo el tiempo. Casi no hay tiempo para otra cosa, sino solo para las emociones. Pero como gustaba de estudiar la Biblia, yo continué en mi estudio de la Biblia. Sí, había tiempo para las emociones, yo le daba tiempo a las emociones, pero gracias a Dios que le di tiempo también al estudio de la Biblia. Y estudiaba entonces la Biblia y trataba de entender. Una de las primeras cosas en que Dios me iluminó por su palabra fue en la parábola del trigo y la cizaña. En la parábola del trigo y la cizaña, sobre todo por la explicación que el Señor Jesús da allí, entendí que los que son recogidos, que los que son castigados, son los impíos, pero no la tierra. Los que van a ser, en todo caso, ajusticiados y condenados son los impíos, pero no la tierra. Yo vi claramente en la parábola del trigo y la cizaña que la tierra no era quemada, sino que más bien en la tierra iba a ser el reino de nuestro Padre, como dice allí, y los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Entonces yo vi claramente el reino de Dios, el reino de Dios en la tierra. Allí hubo la primera diferencia con mi religión pentecostal, porque en la religión pentecostal se decía que la tierra iba a ser quemada. Mi pastor y mi maestro de aquel entonces me decía: la tierra va a ser quemada. Sí, es cierto, la religión pentecostal a la que pertenecí dice que Jesús vendrá a la tierra y reinará por 1000 años. Pero después de reinar 1000 años, simplemente al cumplirse los 1000 años, quema la tierra y todos se van para el cielo. O sea, una gran contradicción con lo que está escrito en la Biblia. ¿Correcto? Entonces yo veía ahí que la tierra no iba a ser destruida. Y por eso me acerqué al maestro y pastor de la congregación y le dije: yo veo claramente en esta parábola que la tierra no será destruida, solo los impíos. Hermano, cuando le dije eso, este religioso gritó, levantó la voz, movió las manos y me dijo que esa era una tontería. Como solía decir él, me dijo: estás comiendo de algún basurero. O sea, estás leyendo otra literatura que no es la nuestra. Y entonces, hermano, le dije: no lo leí en ningún libro, lo leí en la Biblia. Y aquí le quiero mostrar el pasaje. Y me dijo: no me muestres nada, eso yo ya me lo sé de memoria. Tú no debes prestar atención a ningún otro autor ni escritor, sino solamente a los que nosotros avalamos y vendemos su literatura en nuestra librería. Yo me quedé firme porque eso a mí no me hizo cambiar de pensamiento. Yo seguí, sí es cierto, en medio de la religión pentecostal, pero yo ahora estaba pensando claramente que la tierra no sería destruida y que el reino de Dios sería para siempre. Eso es lo que entendía por la Biblia.
Y eso es lo que siempre prediqué. Aquellos hermanos que yo les prediqué y les enseñé dentro de la religión pentecostal, pero a ellos no les prediqué nunca que la tierra iba a ser quemada. A ellos siempre les prediqué que en la tierra iba a ser el reino de Dios para siempre. Que Jesús reinaría en la tierra para siempre. Y eso es lo que siempre les dije y les enseñé. ¿Hermano? Así que yo mantuve esa fe bíblica del reino en la tierra. Y empezando a leer más, pude captar que, por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, yo pude ver aquí a nuestro Señor Jesús siendo ungido como rey. Es decir, lo que hablábamos ahorita, el Espíritu de Dios viniendo sobre él, es la unción sobre el rey. Estaba siendo ungido para que en el futuro pueda reinar. Pude ver el anuncio de Gabriel a María, que nuestro Señor Jesús se sentaría en el trono de David para siempre y que su reino sería para siempre. Así que en todo el libro de Mateo pude observar al Rey Jesús haciendo la labor y también llamando miembros para que le acompañen en el reino. Lo pude ver claramente. Y eso, gracias a Dios, no lo vendí. No negocié con eso, hermano. Eso lo mantuve por muchos años hasta el día de hoy. Todos estos años en la religión pentecostal yo mantuve esta postura bíblica. Tanto así que últimamente, antes de renunciar, el vicepresidente de esta religión, supervisor que le llaman, llegó a la convicción, porque él vino y me dijo: he logrado entender que la tierra no será destruida, he logrado entender que el reino de Dios será sobre la tierra. Pero bueno, solamente creo que fue del momento, porque ya no sostiene hasta el día de hoy el mismo pensamiento que un día me manifestó antes de salir, antes de renunciar. Ese fue el primer punto, pero también fue el punto para que yo entendiera que ese líder no me iba a enseñar lo que la Biblia decía, sino lo que él había aprendido. Lo que él pensaba, lo que él calculaba que era la verdad. Pero no, en realidad no me iba a enseñar, no me iba a instruir, sino solamente mantener atado y sujeto a ese pensamiento. Así fue, hermano querido, como pasaron los años y llegó el momento cuando precisamente fui pastor en Chulucanas, que yo escribí un folletito que decía, y todavía le puse sana doctrina al folleto. Y en ese folleto decidí escribir para todo el pueblo y enseñarles acerca de la muerte, el alma. ¿Qué pasa cuando uno muere? Y entonces empecé una investigación personal. Escribí el folletito, pero me quedó un mal sabor al terminar el folletito. Porque en ese folleto lo único que hice fue utilizar dos pasajes o dos versículos sacados de contexto. Y yo lo sentí. Yo escribí, pero sentí que estaba forzando el texto. Sentí que esos textos no estaban queriendo decir lo que todo el mundo afirmaba, porque busqué también de otros de la ortodoxia que escribían acerca del alma y de lo que sucede cuando morimos. Y bueno, yo copié prácticamente el pensamiento de ellos, pero quedé totalmente insatisfecho. Totalmente insatisfecho. Y luego que terminé de escribir ese folleto, dije: yo creo que esto requiere que ahora yo haga una investigación, pero una investigación honesta sobre el asunto. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Me llamó la atención que la Biblia decía que los muertos dormían. Y eso no cuadraba dentro de lo que enseña la ortodoxia.
No cuadraba. Porque mientras en la Biblia los muertos dormían, en la ortodoxia los muertos cantaban en un paraíso cerca de Jesús. ¿Cómo poder cotejar las dos cosas? Era imposible. O dormían y no cantaban, o vivían y sí cantaban. Entonces, honestamente, tantos versículos que me decían que los muertos solo duermen, están durmiendo en el polvo, que yo dije, no, definitivamente esta es la verdad. Esto es lo correcto. Cuando el hombre muere no va a ningún tormento de fuego, ni tampoco a un cielo junto a Jesús, sino que duerme en el polvo. Desde allí empecé a predicar y a enseñar. Yo no sé si los hermanos, aquí está Rodrigo, que captaba bastante, pero hubo un punto de quiebre, un turning point. Y entonces desde allí empecé a enseñar a los hermanos, tengan cuidado, los muertos solo duermen. Y los hermanos se acostumbraron a hablar así en el tiempo que yo estuve pastoreándoles. Ellos decían en su lenguaje, ya sonaban como Jesús, los muertos duermen, Lázaro duerme, los muertos duermen. Y los hermanos empezaron a hablar así, en chulucanas. Claro, cuando yo salí, vino otro pastor de la ortodoxia y los volvió a llevar al cielo. Y también a amenazarlos con el infierno, por cierto. Porque ese pastor pues los hizo marchar como soldados a la fuerza, con mucho orgullo, mucha altivez y muchas maldiciones. Y te vas a ir para que los hagan eso con el infierno. Así. Y sí, todo era fuego consumidor, ¿verdad, hermana Camila? Así es. ¿Ve? Entonces, hermanos queridos, hablamos acerca de eso, porque es tan fácil. En la Biblia, por ejemplo, dice que los muertos no alaban a Dios. Parece risible, parece gracioso, pero a mí me gusta hacerle la pregunta a las personas sencillas. Y les pregunto, ¿por qué la Biblia dice que los muertos no alaban a Dios? ¿No dice usted que se van al cielo junto a Jesús? ¿Y por qué no alaban a Dios ni a Jesús? Los muertos no alaban a Dios. Las personas se rascan la cabeza y dicen, oh, no podría responder por qué los muertos no alaban a Dios. Entonces ahora yo llamo a una de nuestras hermanitas y a veces delante de ellos le hago la pregunta a nuestras hermanitas, ¿correcto? Y le pregunto, la hermana contestó ahorita, ¿por qué los muertos no alaban a Dios? Gracias. ¿Por qué los muertos no alaban a Dios? Miren, escuchen la sabiduría de la boca de los niños. Mira para allá. ¿Por qué los muertos no alaban a Dios? Porque están muertos. Eso, nada más. No pueden alabar a Dios porque están muertos. Fácil. Ven, hermanos. Entonces, claro, yo le añadí allí como para hacerlos pensar más. Yo les decía, ¿o cree usted que cuando uno muere se pone triste y por eso no alaba a Dios? O cuando uno muere baja espiritualmente y no alaba a Dios. Como decíamos, bajar espiritualmente. O cuando uno muere se vuelve mudo. No, simplemente es que uno pasa a la inexistencia temporal hasta la resurrección. Entonces, hermanos, eso es lo que le enseñé a los hermanos. Ese punto se lo dejé y bueno, ya luego su oído ha estado un poco adiestrado para eso. Hermanos, posteriormente a esto empecé a estudiar cada una de las posturas cristológicas. Fui a estudiar la postura cristológica de los Solo Jesús, UPC, y cuando empecé a leer a Solo Jesús,
planteaban. Absurdo decir que el Padre y el Hijo son una sola persona. Que el Padre y el Hijo son una sola persona. No solo Jesús. Y eso es tan absurdo que simplemente mi doctrina campeonaba ante lo solo Jesús. Otras doctrinas también se caían. Por ejemplo, yo desprecié la doctrina de los testigos de la Watchtower y la desprecié porque también la comparé, pero la desprecié porque planteaban que el arcángel Miguel se había convertido en hombre. Y eso hizo que yo dije, mi doctrina campeonaba ante ellos, porque por lo menos mi doctrina no decía que un ángel se convirtió en un hombre. Pero luego, hermanos, después de años de comparar mi doctrina, claro, cuando comparé mi doctrina ortodoxa en cuanto a Dios y a la cristología, la comparé con el mormonismo, pues campeonamos. Porque en el mormonismo se dice directamente, son tres dioses, politeísmo. Entonces yo dije, esto simplemente no sirve para nada, la ortodoxia está más creíble y vence, le gana a estas cosas, a estas otras teologías. Y yo estaba bastante complacido con eso, hermano, porque me parecía que el trinitarismo le ganaba a estas otras doctrinas. Hasta que un día, leyendo en el internet, leí acerca de una teología sociniana. Y entonces yo dije, pues ahora me va a tocar comparar mi doctrina ortodoxa con esa doctrina sociniana. Y seguramente mi doctrina ortodoxa, como ha ganado en otras ocasiones, ahora también va a ganar. Va a salir campeona, va a derrotar a la otra. Porque hasta me sonaba poco conocido, era muy poco conocido para mí el socinianismo. Y entonces, hermano, empecé a leer en páginas en el internet acerca del socinianismo y cómo ellos planteaban la teología y la cristología. Y en primer lugar, lo que hice fue como querer negarme a mí mismo y empezar a darle puñetes a la doctrina sociniana, a la teología sociniana, y como negarme a mí mismo, como querer tapar mis ojos, como querer tapar mis oídos y decir, no, eso no puede ser. Pero luego volví a estudiar y yo decía para mis adentros, honestamente, yo decía, esto tiene bastante coherencia con la Biblia. Esto tiene bastante concordancia con la Biblia. Hermanos, ¿y sabe qué hice? Escribí a uno de los socinianos del internet y le dije, mire, por favor, por lo menos usted reconozca que el tema es difícil, porque usted dice que es fácil, pero por favor reconozca que es difícil. Yo estaba dando mis últimos manotazos de abogado. ¿Ve? Por lo menos reconozca que el tema es difícil, le dije. Porque, y mi último argumento fue, ¿por qué Dios buscaba la preeminencia de Jesús? Y la respuesta era fácil, porque es su hijo. ¿Verdad? Hermanos, no me quedó más que rendirme a la verdad bíblica. Esto no fue una cuestión de leer un día cualquier cosa, un librito y se acabó, no. Fue esto sometido a una investigación que demoró quizás hasta un par de años. Ahora, ¿cuándo se clarifican estos puntos a profundidad? Cuando encuentro un vínculo en el internet que me llevaba a la página de Restoration Fellowship. Y encuentro un material abundante. Lo primero que me ayudó fue, hermano, es que encontré 3 números de enfoque en el reino, la revista del hermano Anthony, que publica mensualmente. La encontré en español y con eso de la flojera para traducir, pues ya tomé el enfoque, los bajé en mi teléfono
Los bajé, el archivo lo bajé en mi teléfono, y viajando para mis comisiones religiosas en el Perú, yo iba estudiando e iba leyendo. Y luego vi que había más enfoques en el reino, pero estaban en inglés, y decidí empezar a traducirlas. Las traducía para mí, yo decía, esto es para mí. Y empecé a traducir las más antiguas publicaciones. Y empecé a traducir 10 números, 20 números. Estudiando, me enviaba a otros autores, porque hay mucha bibliografía en la revista del hermano Antonio, citas de grandes maestros, de historiadores, de teólogos, inclusive trinitarios. Y eso terminó, hermano, por convencerme que si todas esas personas reconocían lo evidente en la Biblia, yo no tenía que ser deshonesto. Yo tenía que ser honesto conmigo mismo y con Dios para que yo pudiera rendirme ante la evidencia grande, la gran evidencia de la verdad que Dios es uno. Me emocionó redescubrir y leer en serio Marcos 12, 28, 29. Me emocionó. De tal manera que yo dije, esto estuvo aquí siempre, y yo nunca lo leí como debí leerlo. Siempre estuvo esto aquí, y yo no lo medité como se debe de meditar. Gracias a Dios que pude comprender. Gracias a Dios que pude entender que hay un solo Dios, y pude comprender que nuestro Mesías necesariamente, o como se dice en español, por necesariedad, debía ser humano. Humano. Entonces, hermano, así es como abracé la verdad. Ya luego contacté con el hermano Carlos Javier. Empezamos a conversar. También con el hermano, luego con el hermano Alex. Y Dios me dio la bendición de viajar a los Estados Unidos. Y estuve en la casa del hermano Anthony. Amén. Y conocí a su esposa. Estuve con su familia. Vi su biblioteca preciosa. Que quiero que me la herede. Voy a pelear con Sara por eso. Su gran biblioteca, hermosa biblioteca, porque así se hace, hermano, cuando uno estudia en serio. No se limita a una versión, ni tampoco a un librito, sino somete a todo a una investigación amplia para poder llegar a la conclusión. ¿Qué trajo eso para mí, para mi vida? A mí me trajo, hermanos, una esperanza fundamentada en la Biblia. ¿Por qué? Díganme ustedes honestamente, cuando ustedes preguntaban qué vamos a hacer en el cielo por la eternidad, ¿habían respuestas que se basaran en la Biblia para ustedes? No. La gente dice voy al cielo y al final no saben qué van a hacer en el cielo. Cantar, 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 cantar. Tocar guitarra. El hermano pensaba que iba a llevar su guitarra al cielo. Usted pensaba que iba a regar flores en el cielo. Jardines. A jugar con los leones. Estabas ensayando aquí abajo cantar para cantar arriba del cielo. Escuchen esto, importante, interesante. Sí, entendí. La hermana Camila dice que en la congregación, sobre todo el pastorcillo que llegó después de mí a la ciudad de donde salí, Chulucanas, él hacía cantar a los hermanos por horas seguidas. ¿Cuántas horas seguidas han cantado? ¿Cuál es tu récord? 2. Ensayos. Para poder cantar, pero también cantaba en una sola como unos 10 coros, ¿no?
por lo menos. Y entraba el otro y cantaba 10 más. Y el otro 10 más. Sumen todo eso y entonces cantaban durante la reunión por lo menos 40 o 50 minutos. Cantando. ¿Y para qué cantaban tanto? Dice que estaban ensayando para cantar arriba en el cielo. Increíble. Increíble, hermano. No negamos que vamos a cantar a Dios cuando venga el reino de Dios. Vamos a cantar a Dios. No negamos que vamos a cantar a Jesús cuando venga el reino de Dios. Cantaremos, sí, cantaremos. Pero el error grande era que en el cielo. Hermanos, gracias a Dios que esta luz llegó a mí, pero, y aquí termino. A mí me pasó lo de la parábola del tesoro escondido y del mercader de perlas. ¿Por qué? Porque cuando descubrí el tesoro, ahora tenía que vender todo lo que yo había ganado a través de los años en la vida religiosa para poder comprar ese campo donde estaba el tesoro. Yo tenía que vender todas las demás piedras preciosas para comprar la perla más hermosa. ¿A qué me sonaba a mí vender todo lo que uno tenía o vender las demás piedras preciosas? Eso suena a renunciación. Renunciación. Yo tenía que dejarlo todo para poder abrazar la verdad bíblica. Gracias a Dios que Dios me dio su ayuda y me dio el coraje y la valentía para poder dejar y abandonar inclusive una alta posición religiosa. Yo viví en una alta posición religiosa y en esa posición, fíjese, yo era de 7 hombres que gobernaban 3.500 congregaciones en el Perú. O sea, yo tenía el respeto y la reverencia de más de 3.000 pastores en el Perú. Donde me veían esos pastores me lustraban los zapatos, me cargaban el maletín, me limpiaban el carro, me besaban los pies. Claro, yo no dejaba que me besaran los pies, rehusaba eso, pero ellos de buena gana querían hacerlo. ¿Sí? Renuncié a todo eso, hermano. Pero tenía que hacerlo, debía hacerlo, y gracias a Dios que Él me ayudó a hacerlo, hermanos. Renuncié a todas esos privilegios, renuncié a todos esos privilegios que tenía, y ahora pues estamos caminando como sencillos hijos de Dios en esta jornada hacia el reino de Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Tuve que mudarme de ciudad. Ahora vivo en Trujillo. Tuve que vivir de posada un tiempo para poder arreglar las condiciones de una casita donde ahora vivo. Es cierto, todavía no tengo conexión sanitaria. Es cierto, no tengo agua en el caño. Tengo que guardarla en el pozo. Es cierto, son incomodidades, pero todo esto bien vale para alcanzar el reino de Dios. Amén, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Me preguntaba la hermana, pastor, ¿y usted ganaba dinero antes? Sí. ¿Sí? Como dirigente nacional tenía como una partida de la iglesia para mí y para mi familia, que ascendía a casi $2,000, más de $2,000 mensuales. Que aquí en el Perú, sí, son más de 6,000 soles mensuales. ¿Ve? Y luego, ahora, ¿sabe qué dijeron cuando yo salí? Dijeron que por ambición me había ido con norteamericanos para que me manden un sueldo mayor. Así que los norteamericanos me habían comprado una casa con piscina en Trujillo. Con piscina. Todo eso.
En Chulucanas yo le pagaba a todos los que asistían a la congregación. Es que tenía muchos dólares que me mandaba un tal Carlos Javier. No, eso fue broma, lo último fue broma. Hermanos, todas esas cosas han dicho, se fue por ambición, porque quería ser más grande. No, porque cuando salí, hermano, cuando renuncié, miren lo que pasó. Lo que aconteció fue que renuncié a mis títulos. A mí me decían oficial reverendo. Wow. Ya, pues eso yo le metí una patada y lo boté a la basura. Ahora soy el hermano, simplemente el hermano Edwin, para servir a usted. Para servir a usted. Todo esto para la honra y gloria de nuestro buen Padre Celestial y de su Santo Hijo Jesús. Bien, hermanos, hasta aquí entonces mi historia de cómo Dios me dio a la verdad bíblica. Bien, hermanos, estamos por concluir por esta mañana. Es bastante temprano. Es bastante temprano. Hay una oración. No vino el hermano para esta oración. ¿A quién tenemos por aquí? ¿Hay alguno entre nosotros que no haya tenido participación? No haya tenido participación. Todos han tenido participación. Los hermanos que vinieron de viaje. Sí, todos han tenido participación. Bien. Había una oración por dedicación a anunciar el reino de Dios. Y bueno, ya que no está aquí el hermano que iba a asistir, ahí ven el nombre, Juan Carlos Vázquez. No pudo venir Juan Carlos Vázquez. Juan Carlos Vázquez tiene mucho deseo de pastorear, de ayudar a pastorear al hermano Lainito, ¿verdad? Él es de Jauja, no pudo venir esta vez. Y se disculpó y les manda muchos saludos. El hermano Juan Carlos Vázquez les manda saludos desde Jauja a todos y cada uno de ustedes. Pero hay una oración por dedicación a anunciar el reino de Dios. ¿Qué significa eso?